grabación. Ahí estamos grabando. Bueno, tenemos en la homilía, porque ahí les va a quedar grabado, la introducción, el cuerpo y la conclusión. Esos 3 puntos los tienen que diferenciar bien cuando vayan a dar un sermón o vayan a preparar la palabra. Nosotros, que somos evangélicos de Argentina, le decimos preparar la palabra. Puntos importantes. En la introducción, el propósito de la introducción es captar la atención de la audiencia, establecer un tema y crear una necesidad de la persona. Esto es parte de la que se llama en filosofía la dialéctica. Hablándolo como mal y pronto, es el anzuelo, es el gancho, es para lo que la gente le va a llamar la atención. Entonces, cuando vamos a dar un mensaje, yo ahora les voy a dar la teoría y después yo les voy a dar mis opiniones respecto a esto, ¿no? Esto es la teoría. Cuando nosotros preparamos un mensaje, preparamos la palabra, un sermón, necesitamos llamarle la atención a la persona. Puede ser con una pregunta, puede ser con una historia. Jesús lo utilizaba también estos principios. La dialéctica no es nueva, tiene 3000 años. Bueno, técnicamente 2000 y pico de años. Pero es un arte muy antiguo que es justamente el de tener una charla interesante, por así decirlo. Entonces, lo primero que hace es generar un interés, que puede ser con una duda o con una historia. Lo ideal es que sea relevante y que pueda empatizar con la persona. Como obviamente a veces, si ustedes, van a predicar y tienen 500 personas, probablemente es difícil que todos se sientan identificados con eso. Pero, bueno, más o menos la idea es captar, no sé, por ejemplo, y nos salimos un cachito del ámbito cristiano. En las noticias eso lo van a ver siempre. Y ahora tal vez si los lo practican, lo van a ver cómo hacen. Y dan un dato, puede ser incluso un dato estadístico, un dato que te llame la atención y te digan algo que es bastante atrapante o fascinante o que te interese. No sé, tenés los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno y ambos te van a dar un dato para hacerte enganchar en lo que después viene. Esto es más o menos lo mismo. Es, por ejemplo, si vamos a hablar de la salvación, no sé, dar una pregunta de dónde va a ir tu alma o hacer reflexionar a la persona y qué hay después de la muerte. Les estoy dando un ejemplo nada más. Entonces, con eso, le estás haciendo pensar, no sé, o no sé, me voy a ir al cielo, o la persona ya va a generar un interés y lo que se genera es un pequeño vínculo. En la introducción tenés que generar un interés en la persona. Esa es la introducción. El cuerpo es, justamente, luego de la introducción, luego de haber generado un interés en la persona, tiene un propósito, es desarrollar el tema bíblico. Nosotros, por ejemplo, acá ya no entraría la dialéctica va solo en el inicio, en la introducción. Acá nosotros vamos a desarrollar un texto bíblico y vamos a desarrollar los puntos principales del texto bíblico. Nosotros vimos que cualquier texto, tal vez podemos sacar 20 puntos distintos, 30 puntos distintos. Bueno, lo ideal es que los puntos sean de 2 a 4. No pasarse de eso porque la persona pierde la atención y comúnmente es una prédica que queda la persona tal vez interesada, pero no se supo que se predicó. Eso es un error que a veces cometemos cuando estamos dando una enseñanza o un sermón y que la persona dice, estuvo bueno, pero no me acuerdo qué se habló, porque fueron muchos puntos. Si vos tocas muchos puntos, la persona no puede entender el mensaje puntual. Acá la idea es mantenerse. ¿Cuál es el mensaje puntual? Por ejemplo, la salvación. Bueno, la salvación, el texto que vamos a leer, es el principal. Y 2 o 3 puntos más, no sé. La salvación es por gracia de Dios, por medio de Cristo, y es totalmente inmerecido. Entonces ahí, recalcamos que es totalmente inmerecido, lo explicamos que es por gracia, que es por Cristo. Entonces nos mantenemos ahí, no nos vamos mucho más de 2 a 4 puntos.
Un punto solo comúnmente queda corto, pero por lo menos 2 puntos o un contrapunto también se puede aplicar. Entonces, repito, para igual después Francisco ya queda grabado. El propósito es dar el texto bíblico y de establecer los puntos. Que ahora yo les voy a mostrar con un video de Dante Gebel, que es muy cortito, que Dante va intercalando estos conceptos. Y ahora van a ver que ustedes que Dante los intercala continuamente. Dante Gebel es muy hábil en la dialéctica y es muy hábil armando sermones, entonces él los intercala muy rápido y genera prácticamente un enganche casi en el instante. Pero bueno, tiene muchos años y tiene mucha experiencia haciendo esto. El tercer punto, luego que nosotros le dimos el tercer punto es la conclusión. O sea, luego que le dimos los puntos básicos y le dimos el texto bíblico, vamos a la conclusión. La conclusión tiene un propósito, es resumir este mensaje. Cuando nosotros vamos a la conclusión, lo primero que tienen que tener ustedes en mente es, voy a resumir este mensaje para dárselo más liviano. En algunos casos, como los textos, las homilías o los sermones que son textuales, que son muy cortitos, tal vez el resumir no es tan importante porque estamos hablando de un texto corto. Pero si es un texto grande o una parábola, la parábola de las 10 vírgenes, que después vamos a ver, es larga. Entonces, bueno, tenemos que volver a los puntos que nosotros queríamos marcar, a los puntos que nosotros quisimos desde entrada marcar. Llamar a una reflexión y a una acción. En esta parte, lo que tienen que tener es tal vez esta pregunta, que ahí es donde va la retórica, no para que le hagan a la persona, o sea, no directamente, sino ustedes se hagan cuando están resumiendo, decir, ¿y ahora qué? Esa es la retórica, esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? O sea, entiendo que la salvación es por gracia. ¿Y ahora qué? Y ahí es el mensaje que ustedes le van a dar en la conclusión. Bueno, ahora entendemos que como la salvación es por gracia, yo no tengo de qué gloriarme a mí mismo, lo cual entonces, ¿cuál es mi acción? Y no juzgar a otro, porque si juzgo al otro no tiene ningún sentido, porque en realidad yo no me gané nada. Y el otro lo que no lo tiene por misericordia nada más. O sea, no soy superior al otro. Estoy ahora parafraseando para dar un ejemplo nada más, no es porque eso lo estoy parafraseando. Llegamos el ahora qué. Ese es el llamado a actuar. Bueno, esa parte en la conclusión tiene que estar sí o sí. Si no es un sermón que no tiene una conclusión. La mayoría de las iglesias evangélicas se utiliza el llamado al frente, al menos acá en Argentina, se utiliza el llamado al frente. En realidad, lo ideal sería que el llamado al frente sea parte del mismo mensaje. Comúnmente, cuando los mensajes, ahora tal vez después le presten atención cuando otro predica, que les pasa ese error, que el mensaje va por algún lado, pero no tenía un mensaje, un ahora qué. Y entonces no hay un llamado. Entonces, bueno, se trata de en oración, buscar otra idea y, bueno, llamar por otra cosa al frente. Pero lo ideal sería que en nuestro discurso ya esté el final del llamado al frente, por ejemplo. Llamado al frente, ¿por qué? Para que, bueno, no juzguemos a los demás y para recibir esta gracia. Bueno, y llamamos al frente con lo mismo que nosotros estuvimos predicando. Entonces, ahí se concluye. ¿Dónde entra la hermenéutica y la exégesis? En el cuerpo. En el cuerpo, que era el punto número 2, lo utilizamos al texto bíblico justamente con la hermenéutica y la exégesis. Porque a veces el cuerpo nos va... a veces es fácil de entender y es sencillo, y a veces tiene cosas más profundas o más complejas. Y si incluso son más complejas, y eso dependiendo de la persona que está recibiendo el mensaje, pueden ir a la exégesis.
En la mayoría de las iglesias evangélicas, ir al exégesis no tiene mucho sentido, porque la mayoría no tiene idea del griego y no sabe de arameo y no sabe de hebreo tampoco, entonces ir a lo original, tal vez es confundirlos, o que algunos predicadores lo utilizan como para llamar un poco la atención, no tiene en realidad mucho sentido más que llamarle la atención a la gente, porque en realidad no le estás dando un mensaje real. Si es bueno para vos, tal vez, y en algunos casos, si la palabra, el mensaje que ustedes les están dando es justamente sobre la etimología de una palabra, bueno, ahí tienen que ir a la exégesis sí o sí, y tienen que sacar ese texto que está escondido adentro, con la traducción, ¿no? Pero exceptuando que sea por algo puntual, que es necesario ver la palabra original, no es lo mejor en indagar tanto, porque les digo, muchos datos, muchos puntos simplemente hacen que la persona no contenga un mensaje claro. Pablo continuamente trataba de dar, a pesar de que escribía mucho, daba mensajes claros y usaba la retórica. Él directamente lo usaba y hacía, ¿y qué diremos a esto? ¿Y ahora qué haremos? Y no sé, ¿y que por eso pecaremos? No. Cuando Pablo hace esto, utiliza la retórica, esta palabra que es para marcar y hacer que la persona logre entender el punto que él estaba haciendo. Por eso Pablo dice, y ahora que, a ver, vamos a abundar en pecado para que la gracia sobreabunda. No, ahí lo está preguntando, eso es retórica. Entonces Pablo lo pregunta y dice, no, nosotros no vamos a hacer eso. Y luego lo responde en la misma carta. Nosotros lo podemos hacer, tal vez de una manera más sencilla, darle la pregunta a la persona para que la persona pueda reflexionar en lo que ustedes les están dando, les están predicando, les están compartiendo. Hasta ahí es lo teórico de la homilética. Esto es lo teórico, es armar introducción, cuerpo y conclusión, comprender las tres diferentes estilos de homilía que se pueden llegar a dar, y saber en qué momento hacer la pregunta, en qué momento usar la retórica, en qué momento usar la dialéctica y cómo usar la hermenéutica. Esto es como un pequeño marco que se hace a la predicación que se va a dar. Ahora, en primer lugar, tenemos que tener un punto inicial. Y ahí, esto es opinión una, opinión mía. Con respecto al punto uno, que es la introducción, mi opinión es que en realidad eso los cristianos verdaderamente lo tenemos que hacer en comunión con el Espíritu Santo. O sea, buscar un tema por nosotros mismos como cristianos no es algo que deberíamos hacer, sino que nosotros estamos compartiendo lo que el Espíritu Santo nos da. Justamente si tenemos comunión en oración y en su palabra, el Espíritu Santo mismo nos va dando siempre palabra para compartir, entonces vamos a tener siempre para hacerlo. Pero bueno, esa es opinión mía. Sin comunión y sin estudio de la palabra, lo demás sería algo teórico. Y creo que tal vez no sería interesante para mí como cristiano hacer algo simplemente teórico si yo no tengo una comunión real con el Espíritu Santo. Pero eso es un dato mío. En el punto 2, en el cuerpo, usa la hermenéutica lo más liviano posible. Esa es mi opinión, para llegar a todas las personas. Lo ideal es que incluso las personas, desde los más chicos hasta los más grandes, sobre todo cuando están delante de la congregación, que todos puedan entender lo que se da. Si nos complicamos mucho, si utilizamos palabras demasiado complejas, aunque algunas personas tal vez lo ven como más interesante, en realidad nuestro objetivo no es generar asombro por nuestra forma de hablar, sino es, bueno, dar un mensaje de salvación claro. Entonces, bueno, para mí, nosotros lo utilizamos para hacerlo, pero en el momento del llevar a la práctica del sermón, ser lo más sencillo en el hablar posible. La hermenéutica y el exégesis que quede tal vez para nosotros mismos. A la persona dárselo lo más sencillo para que lo pueda tener.
Y en cuanto al punto 3, bueno, la aplicación es, para mí la mayoría, la Biblia es algo que es bastante continuo y siempre está hablando de nuestra reconciliación de Dios hacia nosotros. Así que la verdad que la mayoría de las prédicas que nosotros podemos hacer, en realidad nuestro punto es el Mesías y su sacrificio, o sea, es Cristo y su sacrificio, la reconciliación de Dios hacia nosotros. Y como conclusión, creo que para mí irse de esos puntos, irse del centro, no creo que sea bueno. Yo no, para mí no es bueno como cristiano, ¿eh? Como cristiano. Después, bueno, puede ser interesante para otros ámbitos, para un político le es interesante y llevarlos a votar para él. Para mí, como cristianos, no hay muchos temas que sean interesantes para conclusión de una palabra. Pero bueno, eso ya queda en ustedes, a dónde querían ir y bueno, y qué es lo que les dice el Espíritu Santo. Comúnmente es ir a arrepentimiento y es ir a Cristo. Para mí no hay mucho más que eso, pero bueno, sí lo vamos viendo desde distintos puntos, desde distintas experiencias, pero como que los temas centrales son con el Señor. Así que bueno, esa opinión mía. Yo ahora les voy a mostrar un video de Dante Gebel, es muy cortito, creo que duró 1 minuto, y van a ver cómo él hace todo esto en pocos momentos y va y viene. Denme un segundito. Y ahí lo están viendo. Sí. Sí. Bueno. Tiene que ser porque está muy pequeño. Bueno. Bueno, eso sí tal vez sea pequeño, pero es para escucharlo nomás, igual está hablando. Es un cachito, es cortito. Pablo escribió en Filipenses 4:11 el versículo más trillado y quizá menos entendido de las Escrituras. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Qué significa sé vivir humildemente? No me cambia el gozo. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para ser saciado como para tener hambre. Toca comer, gloria a Dios. Toca ayunar, gloria a Dios. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Yo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es empoderarse, no es magia. Todo lo puedo significa todo. Lo malo y lo bueno lo puedo atravesar con Cristo. Recuerda, todo aquello que vale la pena se cocina a fuego lento. Tiene una riqueza y un sabor que no te lo da la premura o la inmediatez de un micro. Qué bueno. Bueno, Dante tiene, vamos a dejar de compartir. Dante tiene una capacidad enorme de hacer esto, pero se dieron cuenta que empieza dando un marco. Él prácticamente en 1 minuto su mensaje era todo lo puedo Cristo que me fortalece, pero no inició en el 13, inició en el 11, le dio un marco. Explicó que Pablo estaba en la cárcel y dio un marco y aplicación, y Dante lo lleva y lo trae, y lleva la aplicación en la vida real y lo que dice la palabra. Lo pone en Cristo, lo explica lo que es el no perder el contentamiento, el ejercicio. ¿Y ahora qué hago? Bueno, no me amargo cuando no tengo. Dante tiene muchísima. Eso es la dialéctica. Lo que él utiliza es la dialéctica. Él es muy, muy bueno haciendo esto y tiene muchos años haciéndolo. Entonces, verdaderamente es una persona que en poquitos segundos puede dar un mensaje muy claro y que llega a la persona, o que es un mensaje que en realidad sí es trillado, porque quien no escuchó ese mensaje es un mensaje que lo hemos escuchado 1.000.000 de veces, pero él lo da y hace el marco, prácticamente utiliza todos los puntos varias veces. Ven que él no solamente lo utiliza una vez, no es que hace una estructura de un inicio, un cuerpo, él hace 2 o 3 veces inicios y cuerpo y desenlace. Él lleva a conclusiones y lo lleva a pensar y a llevar a la práctica cada parte de lo que va haciendo. Dante es uno de los pocos que tiene esta capacidad, no todo el mundo lo puede hacer,
me imagino que habrá estudiado muchísimo y bueno, y tiene muchísimos años de experiencia. Pero bueno, ven, ahí lo vieron cómo es en la práctica el utilizar, él está utilizando todo en unos segunditos. Él utilizó la hermenéutica porque nos armó un marco. Bueno, no utilizó la exégesis, pero bueno, armó con la hermenéutica un marco y armó toda la homilética con la pregunta y el llamado que él estaba haciendo. Luego, este video es un short, es cortito, pero si ustedes miran las predicas de él, van a encontrar este formato. Y en la mayoría de los predicadores importantes o grandes van a encontrar este formato, porque es un formato que llega a las personas y si vos que estás dándole el mensaje, sos cristiano y querés verdaderamente corazón dar un buen mensaje como cristiano, es una manera muy eficiente de llegar a la persona y de que la persona comprenda el mensaje que vos le estás dando. Por eso es importante y por eso en todos los seminarios que existan, todos los seminarios siempre se da la homilética, la hermenéutica y la exégesis se da siempre. Incluso nosotros lo vemos muy resumido, como para que ustedes tengan idea, pero esto es algo que se estudia bastante para justamente poder dar un mensaje claro y que a las personas les llegue bien. ¿Dudas o comentarios? Francisco, ¿algo que nos quieras comentar? No, realmente muestra la excelencia de la preparación, ¿no? Porque qué bueno que es cuando el hombre y la mujer se preparan para uno mismo, para Dios y para la gente. Es una forma de respetar a la gente. El Señor me retó en estos días. Bueno, díganme ustedes que saben, porque yo estoy aprendiendo, soy malito en todo esto. Entonces el Señor me retó estos días y anoche no me acordé cuando estaba en una reunión. El Señor me dijo, ¿estás predicando para los niños? Y claro, pues yo tengo los grandes y los grandes son los grandes. Claro. Son los que portan y todo eso. Y yo predicaba para los grandes. Y tenía todo el niñerío ahí. Y cuando yo fui el 23 de agosto, estuve allá en Buenos Aires, el Espíritu Santo me habló de una forma muy especial y me dijo que los niños en las manos de Dios van a ser como saetas encendidas para ganar a otros muchos miles de personas. Y yo tengo que aprender, así me dijo el Espíritu Santo, tengo que aprender a orar por ellos, porque esos son tu nieta, por ejemplo, Cristian. Voy a tocar asfalto que afecta, ¿eh? Sí. Nuestras nietas, o mis bisnietas, por ejemplo, la nieta de Diego, ya es mis bisnieta. Claro. Nieta, Cristian. El Espíritu Santo me dijo, tienes que aprender a orar por eso, porque ellos van a ser los que van a ganar miles de personas para Cristo. Hoy estamos nosotros, quizás achacados por la vida, por lo que fuese, pero me dijo, debes orar por ellos. Sí. Sí. Y bueno, eso fue el 23 de agosto, tipo el 4 de la mañana, 3 de la mañana, el Espíritu Santo hablándome de una forma impresionante. Y después, en esta semana que estamos, que está finalizando, bueno, el Señor me dijo, debes hablar para predicar, estás predicando para los jóvenes, los niños. Tengo adolescentes, tengo muchachos chicos. Claro. Y me dice, estás predicando para ellos. Y me di cuenta, y anoche cuando estaba en la reunión, hice una pregunta, y una niña de 12 años le mandó un mensaje a la madre porque me estaba respondiendo ella la pregunta. Bien. Y como entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿qué te dije, muchacho? Porque Dios me trata de muchacho, no me dice, no. Entonces, y el Espíritu Santo adentro mío me dice, ¿qué te dije esta madrugada, por así decirlo? Y porque uno es duro, gracias a Dios.
para entender. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, y entonces me acordé de culpa de estos niños, el Señor me reprendió. Y me hizo Sí. recordar, entonces le dije, bienvenidos a la reunión de adultos. Sí, Porque la es reunión... difícil, pero es verdad. Nosotros tenemos que tiene que llegar el a mensaje todas las áreas. todo. Y No, bueno, una vez estaba allá en Buenos Aires, yo era evangelista, y entonces me invitan para un día del niño, me invita a predicar a los niños. Predicar para mí era lo mío, era material mío. Y me fui, como yo siempre me identifiqué con los niños, cuando el Día de la Madre decían versito para las mamás, yo también me anotaba con los niños y decía un versito para con los niños. Siempre me identifiqué yo. El sábado acepté a Cristo, el domingo estaba llevando niños a la escuela dominical. O sea que por eso digo, me identifico de una forma muy especial. Entonces me invitaron a predicar para los niños. Y bueno, me senté allá al fondo, muchos niños, y cuando iba haciendo, me invitaron, bueno, hermano Francisco, Evangelio, y basta. Y cuando iba por el camino, el Espíritu Santo me dice, ¿qué vas a predicarle? Iba yendo camino al púlpito. Ahí me di cuenta que todo el mensaje era para gente mayores. Y allí, eso lo que decís vos, de preparar y todas esas cosas, es tremendo, ¿no? Porque ahí el Espíritu Santo me sacudió y me dijo, ¿cómo predico? ¿Cómo estoy predicando? Yo tengo mis nietos, me vienen a ver, agarro la guitarra, me pongo a cantar con ellos, oramos, le pedimos a Dios que nos ayude, que le bendiga en el colegio y todas esas cosas. ¿Cómo le predico a los niños? Tengo que prepararlos porque Dios lo va a usar. Va a usar a nuestros hijos, nuestros nietos. Tengo que hacer un mensaje exclusivo para ellos, tiene que ser un mensaje que llegue a sus vidas. Los huesos de Eliseo había muerto, ya estaba allí los huesos tirados, pero los huesos de Eliseo tenían el Espíritu Santo. Y yo tengo que preparar a mis niños, son tiernitos. sí, Tenemos que preparar a nuestros tenemos niños. que preparar, es nuestra responsabilidad también. Si Y nosotros no lo tomamos, no lo va a hacer nadie. Entonces es nuestra responsabilidad. exactamente, exactamente, Cristian. Y eso es lo que quería comentar, por ejemplo, la homilética, esto que nos estás enseñando, es algo que uno ya aprendió, digamos, por así decirlo, pero nunca puede dejar de aprender. O sea, tenemos yo, en este caso, que soy nuevo, tengo una leve, digamos, un leve asesoramiento al respecto, pero cada día necesito más del Señor, porque te vuelvo a decir, anoche el Señor me dijo, ¿qué te dije, muchacho? Sí, Y me dijo, te dije, lo miré a los niños y digo, sí, pregunté qué nombre le íbamos a poner a la iglesia. Y esta misma niña, Dios le guió y dijo el nombre, eligió ella, es por el Espíritu Santo, yo ya lo estaba hablando hace rato. Y este ujú, pequeño, todo decía una cosa, otra, ¿te acuerdas que te comenté? Bueno, y esta niña dijo, y es una niña, tiene 12 años, y tengo que aprender a aplicar porque esta misma niña, la madre vino a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque una voz le decía a la niña que tenía que matarse. mira, Mira sí, cuánto tenemos que orar por nuestros niños. 12 años tiene, yo sí, tengo una sí, nieta que tiene 10, ¿cómo no voy a tener que cuidar? No, no digo que le estoy cuidando, pero sí en oración. Por sí, sí, eso sí. digo, la homilética que vos nos estás enseñando es algo que sin duda para mí vuelve el Señor a llamarme la atención diciéndome, tenés que preparar para los grandes, los de 99 años, y tengo que preparar para los 3, 4 años porque están escuchando. Y realmente, bueno, doy gracias a Dios por toda esta oportunidad que Dios me sigue diciéndome de una y de otra forma que tengo que prepararme para todos, los grandes, los jóvenes, los adolescentes, los párvulos. ¿Por qué? Porque necesitan de Cristo. Y la Biblia me dice, instruya, niño. Mira, Instruyan, te sí. comento así rápidamente lo que pasó hoy. Murió un hijo de un pastor. Qué tristeza para el pastor, me imagino. No Oh, pude ir a verlo. Pero que muera ya es feo. Pero ¿sabes cómo murió? Se ahorcó. no, Entonces tengo que ir a verlo al pastor porque es el que me sabe arreglar las zapatillas.
La zapatilla de goma me lo sé de Venezuela. Mm, Bueno, pero te quiero decir, y murió. ¿Cómo estará este hombre? qué duro. Pero lo único que me lleva a creer que Dios le dio una oportunidad, él se ahorcó, pero como la palabra está sembrada en su corazón, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere la edad que fuera, no se va a apartar de él. Se ahorcó, sí, inducido por el diablo seguramente, y vaya a saber por qué causa o motivo se quitó la vida, pero quizá en el último segundo instante de la vida se arrepintió. ¿Por qué? Porque la palabra que fue sembrada en sus niñez le pudo llegar a cesar. Y quiero ir a decirle a ese pastor, mira, porque el diablo que nos dice automáticamente cuando se ahorcó, y sí, se quitó la vida, va al lugar de condenación. Y sí, es verdad. Pero y si a último segundo se arrepintió, eso yo no lo sé, tampoco nadie lo sabe, Dios solamente lo sabe, pero quiero decir que cuánto Sí, sí, valor tiene lo que podemos instruir a nuestros niños. Eso me impacta. Y bueno, quiero compartir esto con este pastor que mañana seguramente voy a ir, porque qué tremenda pérdida, ¿no? Y qué era muy joven el importante. muchacho, el hijo. Y tiene como 4 hijos, o sea, tendrán entre los más grandes, están entre 35 años. Ah, eh, era media, mira, qué pobre. y, y se ve que ya tenía su vida porque los padres viven en un lugar al lado y él está viviendo en otro lado, o sea que no sé bien todavía. Y viste, si vos te pones a preguntar a uno a otro y uno te va a decir por esto, por lo otro, por aquello. Bueno, yo no quiero preguntar a nadie, ya voy a ir mañana seguramente a ver al padre, al pastor, y a Sí, sí, compartir y, digamos, a estar con él. Y la otra pregunta que esta mañana, mira cómo es el Señor, esta mañana el Espíritu Santo me enseñaba, me decía, ¿estás preparado para estar con las personas que están de duelo, que han perdido ser queridos? Estoy preparado para darle una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza. Esta mañana y a media mañana me entero que murió el hijo de un pastor, y más de esa forma. Cómo Dios a tiempo y antes de tiempo nos va preparando para que yo esté preparado. sí. Realmente me impactó y todo lo que nos estás enseñando ahora, la homilética, la forma que tengo que preparar, cómo tengo que preparar el sermón, por ejemplo, cómo tengo que prepararme para estar con este pastor, cómo tengo que prepararme para estar con este niño. Realmente es una directiva del Espíritu Santo, que todo esto para mí yo lo tomo como que Dios me está enseñando, me está instruyendo. ¿Para qué? Para que sea una persona que pueda hablar con sencillez, con simpleza, pero con profundidad. Y Sí, realmente agradezco a Dios y agradezco a tu persona que nos estás enseñando, Cristian, pero de estamos, verdad. estamos, todos siempre estamos siendo enseñados, Francisco, siempre, siempre estamos siendo enseñados. Y hablarle a las personas, a los padres con las pérdidas es difícil. La pérdida de un hijo es muy difícil. Pero bueno, ahí Sí, que orar y que te guíe el Espíritu Santo. Pero bueno, es muy chicos, dirá, difícil. no nos queda otra. Acá vuelvo, puse Vaya, varias veces. que estés, porque a veces quedan, uno no lo cree, pero quedan solas las personas. Así que bueno, sí es importante que vaya. Ujú. Sí, 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 sí. Y a veces las personas no saben, con los miembros no puede gritar, quizás por así decirlo de alguna forma, expresar lo que está dentro, que le está ahogando. ¿Por qué? Porque es pastor. Y Y tiene en que cambio, mantenerse. y como en cambio, eh, una vez estamos conversando y ustedes tienen la culpa que me enseñan. Estamos hablando de una cosa y de otra y le digo, ¿usted cree que hay Dios? Y sí, me dice, no, no hay Dios. ¿Usted cree que existe Dios? No, me dice, sí, más vale que existe Dios. No, Dios no existe. Y me miró como con ganas de morderme la oreja, más o menos, ¿viste? Y entonces le digo, no, Dios no existe, Dios es, siempre estuvo. Dios, nadie le dio la existencia, Él es. Y me dice, ¡ay, qué descanso que tengo! Porque me dijiste algo lindo y después me salí con que Dios no hay Dios, que Dios no existe. Me dice, me dejaste una de cal y una de arena.
Y qué bueno que es aprender, y doy gracias a Dios. Es malo, somos malos a veces. Pero bueno, pues, técnicamente es correcto. Lo único que, bueno, la persona no lo llega a razonar antes de que lo escuche. Después cuando lo entiende, bueno, ahí se da cuenta, pero sí, es un chascarrillo medio como que todos caen, casi todos caen con eso. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo les voy a dejar una tarea del tema, la tarea que, porque vamos a iniciar justamente con esto, pero les va a quedar como tarea la parábola de las 10 vírgenes. No lo tengo en Lucas. Creen que yo no tengo buena... 10 vírgenes, Mateo 25, del 1 al 13. Soy muy malo, mi memoria no es buena. Mateo capítulo 25, del 1 al 13, las 10 vírgenes. Quiero que intenten armar, como les salga, yo sé que va a salir bien, pero intenten armar la homilía, el sermón, marcando 2 o 3 puntos importantes y haciéndolo como para que lo entienda un niño de 6, 7 años. Con las palabras más sencillas que puedan llegar a tener y marcando la importancia, no yéndose, por eso no tiene que ser demasiado largo, tiene que ser lo más óptimo posible. O sea, está bien que es un texto más largo, no va a ser tan cortito como lo que pudo hacer Dante Gebel, pero sí marcar 2 puntos de qué es lo importante, de qué tema estamos hablando, la parábola de qué habla. Utilicen un poco la hermenéutica, ahí van a tener que ampliar un poquito. Ustedes sí utilicen la hermenéutica para dar el marco. ¿Qué nos estaba diciendo Jesús? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué dijo antes Jesús? Ustedes utilícenlo, pero para ustedes mismos. Y lo arman luego en un sermón lo más corto posible y con los mensajes más claros. Y con la respuesta de ¿qué hago con esto? Con la respuesta final de, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Con esto que estaba aprendiendo, con estos puntos. Ahora yo entiendo esto, ¿y ahora qué hago? Bueno, no que den la respuesta, pero sí que puedan argumentar por lo menos el llamado de qué hacemos con esto. ¿A qué nos está invitando esa palabra puntualmente? Es una parábola conocida, es muy linda. Bueno, en realidad es una de las más aterradoras, pero bueno, es una parábola compleja, es muy bonita, pero bueno, también es muy aterradora porque, bueno, está hablando de nosotros y del juicio, pero bueno, ustedes traten de utilizar la hermenéutica y la semana que viene lo presentan como a modo de sermón. Y luego lo vamos comparando y lo vamos a ir analizando y yo voy a traer un análisis bien grande como para ver de todos los temas que podríamos haber sacado de ahí, cuáles eran los temas principales y los demás temas. Simplemente como para ahondar un poco más en la hermenéutica. Es más, tal vez voy a traer algo que sea más de la exégesis para que ustedes vean cómo podemos meternos más. Pero no para armar el sermón, simplemente es para nosotros, para que nosotros tengamos el conocimiento y nosotros somos por así decirlo, nosotros procesamos, somos como la mamá gallina con el pollito. Procesamos eso y le damos a la persona lo más resumido y sencillo para que la persona pueda recibir eso de la manera más sencilla. ¿Alguna duda de eso? ¿Está claro? No, Amén. para mí está claro. Nada más que se me hace muy difícil. Yo sé que van a poder, yo sé que van a poner. Háganlo lo más, 1 o 2 puntos de la forma más sencilla posible. Y un mensaje corto, pero que sea eficiente. Pueden tomar ejemplos de otros si quieren. Eso no es malo, ¿eh?
tomen ejemplos, busquen. Lo que pasa es que a veces los demás predicadores tienen sus estilos, pero tomar ejemplos para armar una palabra no está mal. Es más, si son ejemplos de buenos cristianos, hay mucho en YouTube, muchas prédicas muy interesantes que vienen bien para tomarlas de ejemplo de cómo armaron y tal vez ellos mismos te están dando algunos datos que uno no lo sabe. Así que no está mal que utilicen otros materiales, otros videos, que pongan parábola a las 10, de última escuchen 4 o 5, después lo leen ustedes. Para mí es lo importante que lo hagan ustedes, ¿no? Y que ustedes oren y que ustedes estén meditando, pero utilicen todo lo que está, que bueno, está todo puesto con un propósito, así que confío que les va a salir bonito. Así que bueno, ahí les dejo tarea para la semana que viene. Una tarea sencilla para los niños. Literalmente para niños. Así que tiene que ser para niños. Después lo vemos para los adultos, pero por lo menos que sea para niños. Amén. Amén. Bueno.